Buen día, estimados estudiantes de la Universidad Privada del Norte. En esta oportunidad, como parte del desarrollo de este taller estadístico y de esta clase videoconferencia que busca que ustedes desarrollen este capítulo número 3 de resultados, empezaremos con una primera parte muy importante, que es la codificación del cuestionario. Ese es el primer paso que hay que seguir para un correcto llenado de la base de datos tanto en Excel como también del software estadístico que se utilizará para la estadística descriptiva e inferencial. Entonces, en una primera instancia vamos a tener que codificar, por ejemplo, los datos generales que hemos tomado en nuestro cuestionario. Vamos a imaginar que estamos en un escenario de un cuestionario de empowerment y satisfacción laboral. En esta oportunidad tenemos datos generales de sexo masculino y femenino. Le puedo dar un valor de 1 y de 2 respectivamente, ¿no? Masculino 1, femenino 2. Entonces, cuando llene la base de datos, voy a tener que llenar ya el número. No necesariamente tendré que estar escribiendo el dato textual, ¿no? Sino la representación numérica, lo que hace más fácil y trabajable la base de datos sin duda. Y además, fácil de detectar cualquier error de digitación también. Por otro lado, en el tema de edad tendremos grupos o intervalos de edades que también se le tiene que dar un valor numérico para poder entender el llenado correcto. Así, por ejemplo, si tengo un encuestado que tiene 19 años, obviamente estará en el rango de la edad 1, ¿no? Del grupo de edad 1, porque ese rango va de 18 a 22 años. Entonces, codificaremos, y eso varía obviamente según la naturaleza de cada uno de sus estudios y de sus planteamientos de cuestionario. Asimismo, si estamos en un estudio correlacional o descriptivo, igualmente tenemos dimensiones para cada una de variable. En el caso descriptivo tendremos una sola variable y en el caso correlacional tendremos dos variables, ¿no? Que son más o menos los estudios que estamos también nosotros trabajando. Igual, en ambos casos tendremos dimensiones para cada una de las variables y dentro de esas dimensiones hay un conjunto de ítems o de preguntas que igualmente tienen una escala de medición y que, si no mal recuerdo, todas hemos estado trabajando bajo una escala ordinal de tipo Likert. Por lo tanto, me puedo basar en este ejemplo para poder indicarles de que a cada dimensión que tenga su cuestionario o cuestionarios, según sea la naturaleza de su estudio, como ya indiqué, tendremos que darle también una codificación respectiva. Por ejemplo, en esta variable que es empowerment, tenemos la dimensión impacto, la dimensión competencia, la dimensión significado y la dimensión autodeterminación. Cada una de estas tiene en total como variable 18 preguntas, ¿no? Diferentes preguntas para cada una de las dimensiones. Pero vamos a la codificación de su escala. Su escala está definitivamente codificada desde el valor más bajo, que es totalmente en desacuerdo, hasta totalmente de acuerdo, que es el valor número 5, ¿no? Entonces, este valor también es importante. Entonces, si un encuestado a la pregunta 1 me está respondiendo en desacuerdo, me va a marcar esta opción, ¿no? La opción número 2. Yo inmediatamente registro en mi base de datos en Excel, dentro de la columna que corresponda, como voy a enseñar ahora en el Excel, el número 2. Y así según cómo me he respondido. Entonces me permite una dinámica mucho más rápido para el llenado de la encuesta. Aún si no se haya hecho posteriormente al llenado, porque obviamente para llenar la base de datos se tiene que haber encuestado a la totalidad de su muestra, que obviamente se ha delimitado previamente antes de realizar el trabajo de campo efectivo, ¿no? Ya sea que se haya hecho por un medio virtual, por correo electrónico o por un medio presencial, a través de contacto directo con su muestra de estudio, su unidad de análisis, igualmente se necesita codificar. Es muy importante este paso porque así identificaremos y tendremos una base de datos ordenada, que es un requisito principal y muy necesario para interpretar los resultados, ¿no? Llevarlo a un software estadístico de una manera ordenada y que me genere los resultados
como deben ser, sino probablemente problemas de configuración nos lleven a resultados equivocados, ¿no? Entonces la idea es que se codifique y que se ordene la data y se tenga limpia y ordenada para su procesamiento respectivo. Asimismo, para la variable 2, en este caso es un estudio correlacional, tendríamos pues para esta variable de satisfacción laboral pues tres dimensiones, ¿no? Reconocimiento personal, remuneración salarial, condiciones de trabajo física. Y cada una también tiene un conjunto de ítems y tiene una escala que va desde el 1 hasta el 5. Entendiendo entonces la dinámica del cuestionario y de su codificación, vamos a ver la base de datos. Yo, por ejemplo, en este caso, la muestra ha estado constituida para este estudio por 120 personas. Entonces, tengo que tener 120 datos de personas identificadas con su género, su edad, su grupo de edad al que pertenecen y obviamente han tenido que responder todo el conjunto de preguntas que en total suman 31 preguntas para ambas variables, ¿no? Entonces, vamos a ver la base de datos. En cuanto a la base de datos, es importante seguir esta estructura. Yo recomiendo, en realidad, trabajar bajo el esquema de una sola hoja. Y esto lo voy a ocultar porque, bueno, tenía como ejemplo un desarrollo anterior, pero para efectos de la base de datos es importante tener primero una sola hoja dentro de la base que estemos trabajando. Le ponemos un nombre que queramos, pero es importante ser muy ordenados en el llenado y en el tratamiento de la base de datos que generemos en Excel. Y es el primer alcance que tenemos y que debemos tener claridad en su llenado y en su interpretación, ¿no? Para que luego el software estadístico se nutra de esta base de datos de una forma adecuada y emita los resultados totalmente válidos, ¿no? Y sin ningún tipo de problemas. La primera columna responde al número de personas encuestadas, que para este estudio estuvo constituida por 120 personas. Tenemos luego la columna de género, la columna de edad y cada una de las preguntas. Ahora voy a explicar a qué hace alusión estas sumas, que es importante que todos las hagan, sobre todo si estamos en un estudio correlacional. Para un estudio descriptivo no será necesario, pero para un estudio correlacional sí será necesario. Y ahora voy a explicar en un momento más por qué es importante esta dinámica que estoy presentando acá. Para el caso de género teníamos 1 y 2, ¿verdad? 1 masculino y 2 femenino. Y así he llenado, ¿no? Así he llenado mi base de datos, así la estoy trabajando. En el tema de edad también teníamos 4 rangos o 4 intervalos de edad. Y también obviamente teníamos que ponerle entre 1 y 4. Y estoy asegurándome de que con estos filtros, asegurándome de que mi base de datos tenga estos 4 elementos, si no haya, por ejemplo, un 44, un 22, que sean datos que lleven a una interpretación errónea, ¿no? Y me lleven a una confusión en los resultados. La pregunta 1, la pregunta 2 y todas las demás llevan la escala implícita del 1 al 5. Pero obviamente, imaginémonos que estamos con este sujeto 1 evaluando su respuesta, ¿no? En el primer caso ha respondido de acuerdo al cuestionario el número 2. Y el número 2, como ven en la escala, es en desacuerdo, ¿no? Entonces, en este caso ha respondido en desacuerdo. En la pregunta 2 ha respondido totalmente de acuerdo, que es la opción número 5. Igual en la pregunta 3, en la pregunta 4 y en la pregunta 5. Y así ha hecho con la 6, con la 7, con la 8, con la 9, de acuerdo a cada una de sus apreciaciones. Y así con los demás encuestados. ¿Cuál es el tema aquí? Que primero nos aseguramos de que cada una de las preguntas estén obviamente dentro del rango del 1 al 5. Pueden haber algunas obviedades, es decir, puede ser que no haya respondido ninguno de los encuestados, ninguno de los 120 haya podido responder totalmente en desacuerdo, entonces no habrá uno. Pero si ya veo que hay un 6, un 7, un 8, entonces tengo que asegurarme de que la base de datos no tenga esos datos erróneos. Eso es muy importante. La limpieza de la base de datos para poder generar resultados idóneos, ¿no?
Y así me aseguro con cada una de las preguntas. Por ejemplo, en la pregunta número 4 me voy a dar con la sorpresa de que no me respondieron totalmente de acuerdo nadie, ¿no? Entonces, eso es correcto, no han podido responderme, pero sí tengo mi escala que va de 1, 2, 3, 4. No tengo 5, por lo tanto, no me respondieron, pero no está mal mi base de datos. Estaría mal si es que tuviera un 44, de repente por un error de digitación digité dos veces el 4, o aparezca un 8, aparezca un 9 o cualquier otro número distinto a la escala que debería regir, ¿no? Entonces, así me encargo de verificar cada una de las preguntas. Por ejemplo, acá no tengo ni 2 ni 5, ¿no? Entonces tampoco está mal, simplemente es que no han respondido en esa línea, ¿no? Y así con cada una de las preguntas. Pero ¿por qué he creado una columna adicional y por qué precisamente le he hecho al terminar cada una de las dimensiones? Este requisito es muy importante. Por ejemplo, entre la pregunta 1 a la pregunta 5, si nos vamos al cuestionario, se van a dar cuenta que la pregunta 1 a la pregunta 5 es la primera dimensión, que es impacto. Y esta primera dimensión tenemos que hacer una suma. Entonces, lo que voy a demostrar acá es que he hecho la suma desde 2, 5, 5, 1, 1, lo que me ha respondido el sujeto número 1, la persona número 1 encuestada, y que obviamente me da un resultado de 14. Y así para cada uno de los encuestados, ¿no? Tengo mi suma por dimensión. Lo mismo para la dimensión 2. Pregunta 6, 7, 8 y 9. Vamos a ver en el cuestionario que me dice con respecto a la pregunta 6, 7 y 8 y 9, que corresponden a la segunda dimensión competencia. Entonces he abierto una nueva columna y le he dicho que me sume los valores desde 4, 4, 2 y 3 y me da un total de 13 y así para todos los demás. Y lo mismo con todas las dimensiones. Por ejemplo, acá tendremos otra tercera dimensión de la variable 1, dimensión 3, variable 1, dimensión 4. O sea, cada suma se tiene que hacer por dimensión. Y luego tendremos una suma total de la variable 1, que significa sumar cada uno de las sumas individuales de dimensiones. Tendremos una suma total de variable. ¿Por qué hacemos estas sumas? Tiene que ver con el tema de la correlación. Es importante tener sumas para totalizar valores y que esto nos lleve al dato de correlación que más adelante veremos. Lo importante ahorita es entender esta dinámica de la base de datos para luego configurar en el software en una primera instancia y tener resultados descriptivos, y luego ya con la configuración completa y armonizada haremos pruebas estadísticas pertinentes y necesarias. Entonces nos aseguramos también que para la segunda variable cada una de nuestras dimensiones tengan su suma respectiva y tengan su suma general. Bajo este escenario, ya teniendo esta base de datos ordenada, guardamos, nos aseguramos de que nuestra base de datos esté limpia, ordenada. Si notan, acá también tenemos la suma de cada una de las dimensiones de la segunda variable, ¿no? Entonces tenemos ya sumas generales de variables y sumas por dimensiones y obviamente cada una de sus respuestas por preguntas, ¿no? Entonces toda nuestra base de datos ya está lista para ser exportada al SPSS, que es el software estadístico que vamos a utilizar. Yo lo tengo ya instalado acá. En ese caso, ustedes también pueden acceder a descargar el SPSS a través de la página de IBM SPSS. Ahora, como parte de la dinámica, se les va a explicar que pueden ingresar a la página y pueden tener acceso por un tiempo delimitado, acceso gratuito, libre, sin ningún tipo de conflicto, ¿no? Entonces pueden trabajar, digamos, toda su información descriptiva, sus resultados descriptivos y sus resultados inferenciales que tiene que ver con la contrastación de sus hipótesis con este software estadístico, porque les permitirá ese acceso libre, ¿no? Entonces, como parte de las recomendaciones que le hago es que trabajemos con este software estadístico que en realidad facilita muchísimo el trabajo y hace que el trabajo sea mucho más rápido y llevadero. Estoy esperando que cargue el software. Vamos a esperar que cargue y en función a ello vamos a codificar. Vamos a primero a
a importar la base de datos de Excel, la vamos a llevar al SPSS, ¿no? Desde el SPSS vamos a importar esta base de datos. Entonces esperemos que nos cargue el software estadístico. Ahí está cargando. Bueno, yo tengo la versión 23. La que ustedes pueden descargar es la versión 26. Todas tienen una misma dinámica. Digamos que tienen actualizaciones particulares, pero es muy importante aprender el dominio de estos software que finalmente nos facilitan el análisis estadístico a nivel descriptivo y a nivel inferencial, ¿no? Cuando me refiero a inferencia estadística, me estoy refiriendo a aquellos estadísticos que permiten comprobar hipótesis, principalmente en estudios correlacionales. Cuando estamos en estudios descriptivos, sin duda alguna, no hace falta hacer hipótesis. Eso ya lo hemos hablado en la parte metodológica y de parte temática del desarrollo del curso, ¿no? Y de cada uno de sus asesorías y temas respectivos. Entonces ya tengo abierto el software y yo voy a ir a esta opción que me dice abrir otro archivo para importar mi base de datos, ¿no? De Excel. Entonces voy a ir a abrir otro archivo, le voy a dar aceptar y me va a abrir una pequeña ventana donde me va a permitir seleccionar, ¿no? Primero lo que hago es desglosar la barra donde dice archivos de tipo, la desgloso y trato, como sé que es en Excel, ubico la extensión Excel, ¿no? Datos de Excel. Luego lo que hago es ir a buscar. Y yo, por ejemplo, tengo en el escritorio, en mi escritorio de mi computadora, pues una carpeta que dice videoconferencia estadística. Muy bien. Y aquí está mi base de datos. La selecciono y aparentemente ya está lista para ser importada. ¿Cuándo estará importada? Cuando le doy a abrir, ¿no? Le vamos a dar a abrir y vamos a ver qué resultado nos arroja. Ahí todavía no termina de cargar. Le damos a abrir para ver qué es lo que está pasando. Esperamos un rato que procese, digamos que extraiga o recoja la información y nos bote esta siguiente ventana. Dice apertura de origen de datos de Excel. Es muy importante que este casillero esté activo, donde dice leer nombre de variables de la primera fila de datos o desde la primera fila de datos. Eso es muy importante. Miren, si se dan cuenta, ha jalado por defecto todo lo que encuentra, digamos, en la primera hoja. Por eso es importante que se tenga una sola hoja, porque luego puede llevar al error. Aunque aquí obviamente se puede deseleccionar y decir que no seleccione otra, pero en realidad ya basta con decirle que no seleccione lo ha seleccionado por defecto la base que nos interesa, ¿no? La primera hoja. Por eso yo también incido y les recalco de que es importante que esa hoja de Excel sea pues una hoja única donde se tenga la base de datos solamente para trabajar, ¿no? Obviamente ordenada, limpia, para que se pueda trasladar. Es muy importante entonces seleccionar que el check esté activado aquí y que se seleccione finalmente la hoja que me interesa analizar, donde están todos mis datos introducidos, ¿no? Le damos entonces aceptar y vamos a esperar que procese. Me va a botar primero la ventana de resultados donde me dice que está procesando, que ya tiene la base lista. Que es muy parecida, ¿no? O sea, me va a generar, miren, me está generando, esta ya es mi base de datos en SPSS. Entonces, primero voy a tener la opción de vista de datos, que es cómo se visualizará. Entonces, si notan, acá está el número de personas. Es como que trasladar del Excel al SPSS es como la misma vista, ¿no? No se dan cuenta que hay una interacción muy parecida al Excel, ¿no? Entonces, si no le hubiese dado ese check a jalar elementos desde la primera columna, entonces no me hubiesen aparecido acá género, edad, las preguntas arriba, ¿no? Si no hubiesen aparecido desde el número uno. Y eso no es correcto porque en realidad desde acá tenemos que tener toda esta parte blanca, es como que la hoja de datos y que debe estar limpia. Ahora, ahí no acaba, ¿no? Primero tenemos que aprender, pues que tenemos que guardar todo lo que estemos haciendo, ¿no? Entonces vamos a guardar, vamos a seleccionar una posición donde guardarla, vamos a ponerle, por ejemplo, base de datos. eh, Vamos a ponerle taller, ¿no? Base de datos taller. Entonces buscamos un lugar y bueno, yo le voy a poner en escritorio para luego también tener más. Eh,
buscamos guardar. Ok, ya está guardada. ¿Se dan cuenta? El check se pone, el disco de guardar se pone pues ya gris porque ya se guardó, ¿no? Ahora nos vamos a la lista de variables y se dan cuenta que hay varias columnas, ¿no? Nombre de variable, tipo, anchura, decimales, etiqueta y valores. Y una serie de otras columnas. Aquí las columnas importantes, muy importantes, son etiqueta y valores. Pero primero tenemos que hacer una configuración inicial. Primero nos aseguramos que los decimales estén en cero, porque si se dan cuenta, aquí aparece 1.0, 2.0, entonces eso necesitamos corregirlo y eso se hace simplemente dándole valor 0 a cada uno de las columnas, ¿no? Entonces eso, le doy rápidamente 0. Para evitar el exceso de decimales, ¿no? Y así tenga una base de datos totalmente limpia. Si yo vuelvo a la vista de datos, me voy a dar cuenta que ahora ya tengo sin decimales. Entonces, eso es lo idóneo, ¿no? Se dan cuenta que también se trasladó la suma de cada una de las dimensiones. Se trasladó tal cual estaba en el Excel. Y eso es muy importante, porque esas columnas jugarán un rol importante en el desarrollo del análisis correlacional que haremos más adelante. Entonces, en esta primera parte vamos a aprender a configurar acá el software estadístico, ¿no? Vamos a aprender a configurar, por ejemplo, que la columna de etiquetas sirve para interpretar cómo quiero que salga el nombre de mi tabla o de mi figura y luego cómo debo poner el valor para que se convierta realmente en un dato procesable por el software estadístico. Entonces, en etiqueta, por ejemplo, tenemos la variable género. Entonces acá yo quiero que salga con el nombre de género de los encuestados. Así voy a delimitar que sea el nombre de esta etiqueta y así saldrá como resultado. En edad pues les pondré edad de los encuestados. Muy bien. Ahora, desde la pregunta 1 hasta la pregunta 5 voy a copiar lo que está en el Word. En el Word, a ver, voy a ver que aquí está mi cuestionario y tengo la pregunta 1 hasta la pregunta número 5. Lo que voy a hacer es jalar este texto de acá, lo voy a copiar, le doy a copiar y me voy al SPSS, a esta mi base de datos, me sitúo acá en donde es la primera pregunta y le doy clic secundario o en todo caso le doy control V, ¿no? Que es lo que me va a permitir pegar. Y ahí se dan cuenta que se copió automáticamente, ¿no? Se copiaron cada uno de los ítems o preguntas que corresponden a esta primera dimensión de la variable 1. Si verificamos el nombre de esta dimensión, corresponde a la dimensión impacto de empowerment. Entonces vamos a ponerle también a esta suma, que sabemos que es la suma de la dimensión que corresponde a impacto. Entonces le pondremos impacto. Ya tenemos la etiqueta y así tendría que hacerlo para lo demás. Por temas de tiempo, obviamente vamos a obviar esa parte y ya la tendremos lista, ¿no? Para el análisis completo. Pero nos interesa ir ahora a la sección de valores. ¿Se acuerdan que lo habíamos codificado con 1 y 2? Entonces yo esa información la voy a ingresar aquí. En el software estadístico me permite ingresar esa información aquí. Estando en vista de variables, lo que me permite es generar los valores, ¿no? Respectivos a cada una de las etiquetas. Entonces selecciono la fila que corresponde a género, le doy a los 3 puntitos y le doy a valor 1, que significa masculino. No necesariamente tiene que ir en mayúsculas, así es que nuevamente repetimos la acción y le damos a añadir. Luego el número 2 y le ponemos femenino. Muy bien, una vez que hemos generado esas dos
valores para esa etiqueta, le damos a aceptar. Ya se guardó, miren. En edad de los encuestados. En edad de los encuestados tenemos edades también, ¿no? La edad número 1, vamos a corroborar. La edad número 1 es de 18 a 22. Entonces acá voy a escribir de 18 a 22 años. Añadir 2 de 23 a 27 años. Estoy creando los intervalos, ¿no? Si se dan cuenta, número 3 de 28 a 32 años. Cada edad y cada estudio tiene pues su clasificación de edad. En este caso estamos basándonos en estas cuatro escalas, 4 grupos de edades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el número 4 dice de 32 a más años, ¿no? Añadir y aceptar. Ya se crea, si se dan cuenta, ya está creado todo aquí, ¿no? En una seguidilla de datos, de valores, digamos, para cada una de las etiquetas. Ahora, aquí en el tema de cada una de las preguntas, obviamente tiene que ir la escala de totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Eso también la tengo que crear solamente una vez porque luego puedo copiar y pegar la escala, ¿no? Entonces la creo una primera vez, le doy clic nuevamente, a ver, estando aquí activado, le doy a los 3 puntitos y, por ejemplo, genero 1 y genero que el 1 es totalmente en desacuerdo. Añadir 2 en desacuerdo. 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4 sería el 4 de acuerdo. El 5 totalmente de acuerdo. Añadir, aceptar y ya tenemos todos nuestros valores. Ahora, estando así sombreado de amarillo, yo me voy y le doy control C o le doy clic secundario y le pongo copiar. Luego selecciono todo lo que voy a querer que se copie. Obviamente voy a querer que se copie estas cuatro celdas, ¿no? Desde la, o filas, perdón, desde la fila 6, 7, 8, 6, 7 y 8, ¿no? Entonces estas 4 de acá voy a querer que se copien. Entonces lo que hago es seleccionar y darle control V o clic secundario y pegar. Entonces ya me aseguro que todas las escalas estén. Y así seguiría con todas las demás. Pero para efectos prácticos estamos solamente configurando una variable y enseñando cómo se configura. Y así tendremos la base de datos. Nuevamente guardamos. Miren cómo se activa, perdón, el disquete de guardar cuando hacemos alguna pequeña modificación en la base de datos. Entonces nos aseguramos de que nuestros cambios se guarden correctamente. Ahora vamos, si nos vamos a vista de datos, porque ahorita estamos en vista de variables, si nos vamos a vista de datos, vamos a ver, miren cómo ha cambiado la dinámica, ¿no? Ahora tenemos pues ya los datos. Y aquí corroboramos con esta opción de etiquetas de valor que es 1 y A. Si le damos clic allí, nos regresa el valor numérico. Si le damos nuevamente clic ahí, se activa el valor textual de cada una de las preguntas, ¿no? Y género y edad que también estaban configuradas. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 con cada una de sus escalas. Entonces ya está tanto en número como en texto asignado su respectivo valor. Entonces ya tenemos esta primera parte de configuración. Teniendo esta primera parte de configuración, ya podremos entonces
pasar a la estadística descriptiva. A continuación, vamos hacia ello.